¿Qué tal amigos de Encuentro de Negocios? Un gusto saludarlos en esta tarde de miércoles 12 de noviembre del año 2025. Como siempre tenemos información interesante del mundo de los negocios. Le mandamos un saludo a nuestro amigo Rodrigo Ortiz. Próximamente nuevamente estará con nosotros aquí en el programa. Pues bien, vamos a hablar en esta emisión sobre lo que tiene al mercado sumamente a la expectativa el cierre del gobierno de Estados Unidos, que ya lleva más de 40 días y el mercado pues, está ansioso porque exista certidumbre de que nuevamente empiece a operar el gobierno de los Estados Unidos, que ha llevado obviamente a incluso a cancelaciones de vuelos por problemas con operadores aéreos, una serie de escenarios complejos que ha llevado el cierre del gobierno de Estados Unidos. Pues bueno, el Senado de los Estados Unidos ha aprobado un proyecto de ley en el que ya hay un acuerdo para poner el fin al cierre. Está en la Cámara Baja, en la Cámara de Representantes. De eso hablaremos en Encuentro de Negocios. Hoy también vamos a hablar sobre este dividendo arancelario que nos lleva mucho a lo que en algún momento hablamos aquí en el programa, cuando el gobierno de Estados Unidos imprimió dinero literalmente también durante la pandemia y que le dio dinero a la gente. De hecho también fue Donald Trump. Y hay un dividendo arancelario de $2,000 que propone Donald Trump para poder mitigar los efectos en el consumidor de pues los precios altos que implica obviamente o que trae de la mano los aranceles a diferentes países que llevan sus productos hacia los Estados Unidos. Pero habrá este dividendo de $2,000 anunciado por Donald Trump y que pues también podría acrecentar la inflación. Está en otro escenario que se vio también después de la pandemia, y que según la Reserva Federal estará atenta a ese escenario para poder ser prudente con los recortes de la tasa de interés. Y hablaremos también sobre Nubank, esta compañía, este neobanco brasileño, se ha alcanzado un máximo histórico en bolsa, donde ha alcanzado un aumento del 55% de valor durante el 2025, un atractivo interesante, principalmente porque es un nuevo banco que se extendió muy bien en Latinoamérica, sus operaciones, en México, un mercado grande, y que también ha anunciado su expansión hacia los Estados Unidos, un mercado también grandísimo, y que eso lo ha llevado a que los inversores tengan una buena perspectiva sobre este nuevo banco que también está compitiendo ya en algunos países con la banca tradicional, y ha roto cualquier eh, eh, pues estereotipo que se tiene sobre este mercado. Pues, lo ha roto totalmente y se ha posicionado principalmente en un mercado joven, que pues de alguna forma lo olvidó la banca tradicional y pues ahora está sumamente atento a este mercado. Pues bien, vamos a hablar también en nuestra cápsula Marketing para Todos, también Mundo Cripto, sobre el Bitcoin. El precio del Bitcoin no ha logrado recuperarse a pesar de anuncios importantes que todo lo contrario lo hicieron caer, como fue el anuncio de los aranceles hacia China. Después hubo el acuerdo con los chinos y el precio no se ha vuelto a recuperar a sus máximos de más de $120,000, pues no ha logrado posicionarse. Y el anuncio de la apertura o posible apertura del gobierno de Estados Unidos le ha dado un poco de respiro, pero aún así el criptomercado ha sufrido ventas masivas. De eso también hablaremos en la cápsula Mundo Cripto. Vamos a nuestra primera parte aquí en Encuentro de Negocios, la cápsula Marketing para Todos, y continuamos aquí en Encuentro de Negocios. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una semana más a Marketing para Todos, el espacio donde convertiremos tus ideas en la acción para que tu emprendimiento brille. Yo soy Nicole García y hoy quiero hablarte de algo clave para destacar en tus redes, y es cómo crear el mejor contenido visual. A veces pensamos que el contenido visual solamente tiene que verse bonito entre comillas, ¿no? Pero la verdad es que va mucho más allá. Son tus imágenes, son tus videos, son tus colores, todo eso es lo que habla por ti. Es la voz de tu marca, solamente que en versión visual. Así que si quieres hacerlo bien, te cuento por dónde empezar en una serie de pasos. El primero es que
definas tu identidad visual. Piensa en tu logo, en tus colores, en tus tipografías. Todo eso debe reflejar solamente tu esencia. Pregúntate, ¿qué quiero que sientan cuando vean mis publicaciones? Que sientan confianza, alegría, frescura, etc. Si tu marca fuera una persona, ¿cómo se vestiría? Esa imagen mental te ayudará a mantener coherencia. El paso número 2 es conoce a tu audiencia. Esto es básico. No es lo mismo diseñar para estudiantes que para profesionales. Revisa qué contenido les gusta, qué comparten, qué tipo de estética los atrae. Entre más entiendas a tu público, más fácil será conectar visualmente con ellos. El paso número 3 es que seas coherente, pero auténtico. No necesitas ser diseñador para tener contenido visual atractivo. Hay herramientas súper útiles como Canva, Adobe Express, etc., que te ayudan a mantener una línea visual. Lo importante es que lo que publiques se sienta real, que refleje quién eres y por supuesto que no parezca forzado. El paso número 4 es que varíes los formatos. No te quedes solo con las fotos. Haz carruseles, haz videos cortos, infografías, animaciones, todo lo que se te venga a la mente. Al algoritmo le encanta la variedad y a tu audiencia también. Experimenta y ve qué tipo de contenido genera más interacción. Sal de tu zona de confort. El paso número 5 y último es que cuenta historias. Las imágenes bonitas llaman la atención, por supuesto, pero las historias son aquellas que conectan con los consumidores. Muestra detrás de cámaras, muestra cómo nace tu producto, tus errores, tus logros. Eso va a ayudar a humanizar tu marca y a generar empatía. Recuerda, el mejor contenido visual no es el más perfecto, sino el que transmite algo real, que emociona y se comparte. Tu emprendimiento tiene algo único que mostrar, así que haz que se vea. Yo soy Nicole García y esto fue Marketing para Todos en Encuentro de Negocios. Gracias por escucharme y nos oímos en la próxima cápsula. Continuamos en Encuentro de Negocios. Vamos a iniciar hablando sobre este proyecto de ley aprobado en el Senado de los Estados Unidos para poner fin al cierre del gobierno y que está ahora en manos de la Cámara de Representantes, la Cámara Baja. Esta iniciativa de ley incluye revertir los despidos masivos de trabajadores federales, proteger los trabajadores federales contra más despidos hasta el mes de enero y se garantiza que se le pague una vez que se termine el cierre, algo que pues ha sido un jaloneo político allá en los Estados Unidos sobre cómo es que se ha llevado a cabo esta negociación en la que los republicanos, pues bueno, obedeciendo obviamente a la política dura de Donald Trump, pues han tenido este desencuentro con los demócratas que de alguna forma algunos han cedido y es por ello que se han llegado a acuerdos con los republicanos y en el Senado al menos ya pasó este proyecto de ley, ahora está en la Cámara Baja, se discutirá y seguramente podrá haber un acuerdo en los próximos días para que el cierre del gobierno se termine porque ya empieza a tener repercusiones serias, inclusive cancelaciones de vuelos en algunos aeropuertos de los Estados Unidos, no solo por el clima, que también eso fue algo que llegó sorpresivo, sino también porque hay una carencia de operadores aéreos. Eso está llevando obviamente que el cierre del gobierno pues esté impactando ya en la actividad económica en los Estados Unidos. El Senado aprobó el lunes esta iniciativa de ley para reabrir el gobierno, con lo que se acerca a su fin el cierre más largo de la historia de este país, más de 40 días, luego de que un pequeño grupo de demócratas ratificó un acuerdo con los republicanos a pasar de las duras críticas dentro de su partido y que esas críticas pues obviamente son ligadas a este jaloneo político que se tiene en Estados Unidos muy efervescente, más porque los demócratas han logrado en las últimas semanas, la semana pasada que logró varios triunfos, principalmente el de la ciudad de Nueva York, donde los demócratas ganaron la elección del alcalde de Nueva York, un golpe fuerte para el gobierno de Donald Trump. Entonces, sumado a eso, pues se han resistido obviamente a negociar el proyecto de ley de los republicanos y bueno, es un
estira y afloja, pero durante esto, pues quienes más pierden son los trabajadores federales allá en los Estados Unidos, donde el cierre ya lleva más de 40 días y podría durar unos días más, mientras los miembros de la Cámara de Representantes, donde ya pasó esta ley del Senado a la Cámara Baja, pues similar, el mismo sistema legislativo como el que se vive en México, pues ha estado en receso desde mediados de septiembre y regresan a la capital de los Estados Unidos para votar esta iniciativa de ley. Donald Trump ha indicado que apoya el proyecto de ley que ya se aprobó por parte del Senado, donde se logró convencer a un grupo de senadores demócratas para que pudiera pasar ya este proyecto de ley. Y pues bueno, la votación final en el Senado en un 60-40 rompió un estancamiento que duró más de 6 semanas, mientras los demócratas exigían que los republicanos negociaran con ellos para extender los créditos fiscales para seguros de gastos médicos que expiran el 1 de enero. Los republicanos nunca lo hicieron y 5 demócratas al final cambiaron sus votos, mientras la ayuda alimentaria federal se retrasaba, las demoras en los aeropuertos empeoran y cientos de miles de trabajadores federales continúan sin recibir su pago. Aquí el cabildeo que ha hecho el gobierno de Donald Trump es interesante, porque los demócratas están en una postura también muy dura de negociar. Entonces fue un grupo de demócratas que cedieron a la propuesta y votaron junto con los republicanos. Entonces también esta cuestión de intereses políticos, como lo hay en todo el mundo, pues en Estados Unidos no es la excepción, y vemos cómo, sin importarles al final quiénes son los afectados, al final los trabajadores federales, pues al final han extendido este cierre del gobierno, y también con tintes políticos, porque como lo decíamos anteriormente, ligado a cómo es que los demócratas han tenido triunfos electorales en la última semana, pues los ha envalentonado más después de una serie de derrotas desde la llegada, bueno, desde hace un año cuando perdieron la presidencia. Los demócratas se sienten envalentonados ahora que tienen la alcaldía de Nueva York, una de las ciudades más importantes de los Estados Unidos, bajo el control demócrata, y que tiene ahí Donald Trump un talón de Aquiles muy grande y un mensaje muy duro por parte de los votantes, ¿no? Entonces que eso podría ser el preludio de las elecciones intermedias el próximo año. Entonces son escenarios interesantes que se empiezan a generar, pero bueno, al menos esta parte del cierre del gobierno de Estados Unidos se empieza a disipar. Pues bien, vamos a la siguiente parte aquí en Encuentro de Negocios. Continuamos aquí en Encuentro de Negocios, hablando sobre, bueno, en este mismo tema, pues cercano a lo que pasa en Estados Unidos. Interesante, ¿por qué? Porque ha enunciado el gobierno de Estados Unidos un dividendo arancelario para los ciudadanos de Estados Unidos de $2,000. Tras dejar flotar la idea de los pagos de dividendos arancelarios durante meses, Donald Trump ofreció el fin de semana una cantidad concreta de al menos $2,000 por persona para que la gente pueda tener, o sea, literalmente imprimir dinero, lo mismo que pasó en la pandemia. Y eso preocupa por la cuestión de la inflación, que apenas ha logrado dar alguna, pues, alguna vista de que se está estabilizando. Pero los bancos centrales siguen, o al menos la Reserva Federal de Estados Unidos, se han mantenido cautelosa en ese escenario. Ahora el anuncio de que pueda haber estos dividendos, estos pagos que puedan enviarse por correo de aranceles por $2,000 a ciudadanos estadounidenses, supone un retroceso a los cheques de estímulos durante la crisis del COVID, con riesgos económicos similares. Pues ¿cuál riesgo? La inflación, algo que ha buscado o que ha padecido no solo Estados Unidos, en todo el mundo, y que eso podría arrastrar a la economía de Estados Unidos nuevamente a un escenario similar a la era post-COVID o la era post-pandemia, cuando se abrió la economía y obviamente la gente acumulaba
pues, le llegaba su cheque con dinero. Mucho de ese dinero se fue al mercado de valores, se fue al criptomercado, estuvo flotando por ahí y al final eso causó efectos inflacionarios que hasta la fecha todavía son una repercusión muy grande. Y aunque el presidente de Estados Unidos ha pregonado repentinamente los miles de millones recaudados, este año en concepto de aranceles, un plan de este tipo que probablemente requerirá la aprobación del Congreso podría costar al gobierno estadounidense el doble de lo que tiene previsto en cuanto a ingresos, según una estimación de especialistas, y también socavaría el argumento de que Donald Trump, de que esos ingresos se utilizarán para ayudar a empezar a pagar la deuda federal, una afirmación que según los economistas es muy poco probable en el corto plazo, ya que el gobierno registra déficit presupuestarios cercanos a los 2 billones de dólares, algo que también es un tema pendiente que tiene Estados Unidos, una deuda exorbitante que no sabemos a ciencia cierta si eso sea la siguiente burbuja, la deuda de los Estados Unidos que tiene. En diciembre de 2020, como de hecho aquí lo platicamos en el programa hace algunos años, Donald Trump presionaba a los legisladores estadounidenses para que aumentara los cheques de ayuda contra la pandemia a $2,000 desde los 600 que llegaron a aprobarse para poder pues ayudar a las familias estadounidenses, pero que vimos también, y que aquí lo analizamos en el programa, sobre cómo ese dinero se veía reflejado luego en la bolsa de valores. Veíamos empresas sobrevaloradas porque el dinero se estaba moviendo. Se imaginar a alguien que estaba trabajando desde casa, que no gastaba, que obtenía su salario y que aparte le llegaba un incentivo por parte del gobierno, pues obviamente lo ponían a circular en otro mercado, que en este caso mercado de valores, el criptomercado, pues de eso a tenerlo ocioso, pues se metía al mercado de riesgo. Entonces, al final de cuentas, ese escenario trajo como consecuencia problemas inflacionarios, porque la gente no sabía qué hacer con el dinero, había mucho circulante, y eso ha tenido consecuencias hasta nuestros días, que incluso la misma Reserva Federal en Estados Unidos ha buscado ser cauteloso para poder recortar la tasa de interés. Ha sido cauteloso, que incluso hace apenas unas semanas hubo un anuncio de recorte, y que no se tenga la expectativa de que vaya a haber otro a finales del año. Con este anuncio probablemente no lo haya, probablemente no, pero todavía necesita concretarse. Pero el hecho de que ya exista esta propuesta, pues de alguna forma pues también es algo electorero, es la esencia también del poderle dar dinero a los votantes, que ambas partes, pues el sistema bipartidista en los Estados Unidos, ambos se benefician. O sea, poco les va a importar la inflación. Entonces, tanto a republicanos como demócratas les va a beneficiar. Si los demócratas se oponen, el votante se va a enojar. Y si los republicanos, pues que obviamente están apoyando a Donald Trump, darán su voto para que esto suceda, pues también se ven beneficiados y benefician la imagen de Donald Trump. Pero bueno, veremos qué sucede. Si se aprueba, lo hablaremos aquí, lo analizaremos aquí para saber cuál podría ser el efecto y la consecuencia. Pues bien, vamos a la cápsula Mundo Cripto y regresamos aquí a la parte final en Encuentro de Negocios. Continuamos en Mundo Cripto de Encuentro de Negocios. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro recorrido semanal por el universo cripto. Hoy vamos a, echarle un ojo a la acción de precio de Bitcoin, también a las posibles repercusiones del cierre del gobierno allá en Estados Unidos, que sigue, y las tendencias tecnológicas clave de este mes. Hablaremos de pagos cripto, de privacidad y también de inteligencia artificial en el trading. Nos basamos en análisis de Cointelegraph y un informe de Binance Research. Ok, empecemos por lo más inmediato. Bitcoin sigue ahí como atorado cerca de los $105,000. Se topó con resistencia. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué factores lo explican? Pues mira, el mercado en general, la verdad, muestra cierta debilidad. Bitcoin tuvo un rechazo bastante claro en la zona de los $107,000. Y ese nivel es importante, fíjate. Coincide con la media móvil exponencial de 200 días, que es un indicador técnico, digamos, de largo plazo.
Y justo ahí parece que aumentó la presión de venta, sobre todo de los grandes tenedores, las famosas ballenas. Claro. Y supongo que el entorno macroeconómico pues no ayuda mucho, ¿verdad? Como que falta algo, un catalizador claro. Exactamente, no ayuda. La parálisis del gobierno en Estados Unidos pues ha frenado la publicación de datos económicos importantes. Y eso pues genera incertidumbre, ¿no? Sí, bastante. Pero ojo, es interesante ver que los ETFs de Bitcoin al contado, los de Estados Unidos, siguen atrayendo capital, más de $500 millones en entradas netas recientes. Ah, mira. Sí, pero contrasta mucho con los fondos de Ethereum, que más bien muestran salidas netas, salidas importantes. Qué curioso ese contraste, ¿no? Bitcoin sí, Ethereum no tanto. Podría ser quizás una señal de que las instituciones ven más a Bitcoin como reserva de valor digital, ¿no? Frente a las otras plataformas. Entiendo. ¿Y qué más? ¿Qué otros indicadores vemos? ¿El sentimiento del mercado cómo anda? Bueno, si vemos el mercado de futuros, hay un ligero aumento en el interés abierto. Podría sufrir nuevas apuestas, pero el volumen negociado ha caído, y de forma considerable. Las liquidaciones han sido, pues, fuertes, afectando principalmente a posiciones largas, o sea, los que apostaban a que subía. Uf. El índice de miedo y codicia, bueno, sigue en miedo. Aunque el RSI, el índice de fuerza relativa, está como neutral. Ok. Pero ya empieza a mostrar, digamos, algunas señales de que la presión compradora podría estar creciendo un poquito. Y vemos muchas altcoins en extremos, unas muy sobrecompradas y otras, como SEC, bastante sobrevendidas. Ni hablando de la parálisis del gobierno. He visto análisis que la comparan con la de 2019. ¿Tú crees que podríamos ver un repunte parecido si el gobierno reabre pronto? Híjole, esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Después del cierre de 2019, Bitcoin tuvo un rally impresionante. Sí, me acuerdo. Ahora, durante este cierre, que ya rompió récords de duración, Bitcoin ha caído un 12%. ¿Hay argumentos para pensar en un rebote? ¿Sí? Se habla de posibles recortes de tasas de la Fed, quizás el fin del ajuste cuantitativo, liquidez adicional del Tesoro. Esas cosas podrían ayudar. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante, porque el escenario de hoy no es igualito al de 2019. Hay diferencias clave, ¿no? Totalmente. Hay vientos en contra bastante fuertes. Por ejemplo, la fortaleza del dólar, los rendimientos altos de los bonos del Tesoro que le compiten al cripto por el capital. Claro. Y también estamos viendo ventas de gente que tenía Bitcoin desde hace tiempo. Además, está el anuncio de Trump. Ah, sí. El posible cheque de estímulo. Exacto, de $2,000. Eso genera expectativas, claro. La gente recuerda cómo los cheques anteriores, pues coincidieron con el inicio del último gran ciclo alcista. Pero también hay mucho escepticismo. O sea, ¿de dónde saldría el dinero? ¿Es viable financiarlo? Está toda la controversia legal de los aranceles que propone. Las condiciones macro, en resumen, son distintas. Ok, entonces, más allá de lo macro y lo político, ¿qué tendencias tecnológicas identifica Binance Research? Mencionaste cosas interesantes. Sí, fíjate que hay desarrollos internos en el ecosistema cripto muy relevantes. Uno es el avance de los tokens de pago. Ajá. El protocolo X402, por ejemplo, está ganando mucha tracción para micropagos automatizados entre máquinas. Ya supera las 700,000 transacciones diarias. ¡Wow! ¿700,000 diarias? Sí, y está impulsado por integraciones con empresas grandes como Google y Cloudflare. Eso sugiere una adopción, pues, más real, ¿no? Más allá de la especulación pura. Y también mencionabas el tema de la privacidad, las monedas enfocadas en eso. Correcto. Están teniendo un crecimiento bastante notable. Zcash, ZC, es un buen ejemplo, con un aumento del 160% en transacciones diarias. 160%. Sí, es un aumento fuerte. Y no es solo el número. Sugiere que la gente sí busca confidencialidad financiera en la cadena de bloques, ¿no? En este mundo cada vez más vigilado. Y vemos que hasta las blockchains grandes están empezando a integrar tecnología de conocimiento cero, las ZK Proofs. Ah, sí, la ZK. Exacto. Que permiten validar transacciones sin revelar todos los detalles, buscando ese equilibrio entre privacidad y, bueno, la necesaria regulación. ¿Entendido? ¿Y la inteligencia artificial? ¿La IA aplicada al trading ya es la solución definitiva o...? Está avanzando, sí, pero no es una solución mágica, para nada.
Estudios recientes sugieren algo interesante. ¿Qué cosa? Que el éxito de estos modelos de IA en trading depende más de una gestión de riesgo muy disciplinada que de qué tan precisas sean las predicciones en sí. O sea, no es tanto adivinar, sino gestionar bien. Exacto. Las mayores pérdidas en los experimentos controlados vinieron del exceso de operaciones, de operar demasiado y de manejar mal el apalancamiento. Es un recordatorio importante, ¿no?, sobre los riesgos de automatizar decisiones en mercados tan volátiles como estos. Totalmente. Entonces, pensando en todo esto, la posible resolución política en EU, la promesa de estímulos, estos avances tecnológicos en pagos, en privacidad, ¿será que estamos entrando en una nueva dinámica? Una donde la utilidad real, la confidencialidad, empiecen a pesar más en el mercado cripto que la pura especulación macroeconómica. Regresamos con Brian y nos escuchamos la próxima semana en la cápsula Mundo Cripto de Encuentro de Negocios. Continuamos en Encuentro de Negocios. En esta parte final hablaremos de Nubank. Nubank ha alcanzado un máximo histórico en bolsa y acumula un alza de 55%. En lo que va del 2025, la entidad financiera marca un nuevo récord en Wall Street mientras se prepara para publicar resultados trimestrales hacia el final de esta semana, algo que es sumamente interesante. Este neobanco, con presencia en Brasil, México y Colombia, alcanzó este histórico en la bolsa de valores de Nueva York en la misma semana en la que los inversionistas están a la expectativa de los resultados trimestrales que publicará la compañía el día de mañana jueves. El título de la entidad financiera subía 3% hasta los $16.51 el día de ayer. Y al final el segundo trimestre, Nubank ha consolidado una base de cerca de 122 millones de clientes distribuidos tras incorporar 4.1 millones de usuarios nuevos en el periodo. Esto representa un incremento interanual del 17%. Así como vimos cómo Nubank se ha extendido en Latinoamérica, también ha buscado desembarcar en los Estados Unidos, y en México tiene una presencia interesante, ¿no? Y al final la manera en cómo este neobanco ha sabido venderse, es una fintech y un neobanco que ha llegado a competir, como le decíamos al inicio del programa, pues con los grandes bancos, con la banca tradicional. Eso es interesante porque lleva obviamente a que los bancos que ya existen pues tengan que innovar, porque si no innovan, este neobanco, ya con permiso de ser un banco aquí en México por parte del regulador, la Comisión Nacional de Banca de Valores, podrá ofrecer otros servicios y podrá competir más de lleno con la banca tradicional, que parece que se está quedando atrás en muchos aspectos. El banco brasileño, la fintech, ha alcanzado los 107 millones de usuarios, consolidando una penetración superior al 60% de la población adulta en México. En nuestro país cuenta con 12 millones de clientes y en abril recibió la autorización preliminar de la Comisión Nacional de Banca de Valores para que su filial Nu México se convierta en un banco. La región tiene 107 millones de usuarios y en México tiene 12 millones de clientes. Y ese es un dato interesante porque está llevándose a los clientes, o a muchos clientes jóvenes, seguramente son usuarios de Nubank, porque literalmente vino a encontrarse con un mercado que la banca tradicional nunca ha volteado a ver, que es a los más jóvenes que buscan su primer crédito o su primer acercamiento con una institución financiera, y lo ha hecho muy bien, ¿no? Entonces, pues bueno, esperemos que estos resultados sean positivos y seguramente los usuarios de Nubank seguirán a la expectativa de lo que ofrezca este banco. Pues bien, llegamos a la parte final de Encuentro de Negocios, como siempre agradeciéndole que nos acompañe semana a semana. Nos escuchamos
también en el podcast. Los invitamos a que nos sigan en el podcast a través de todas las plataformas de música vía streaming. Nos escuchamos el próximo miércoles aquí en Encuentro de Negocios a través del 104.3 de FM Radio y TV Nicolaita. Yo soy Brian Ramírez. Recuerden, somos el único programa especializado en temas de negocios de la ciudad. Hasta la próxima.